Capítulo 113. Vol. 2. El equipo en el ejercicio. Las reparaciones que hice al Cowpuncher fueron apresuradas y toscas, pero no más que el diseño original del arma. A pesar de que se volvió inestable tras varios usos, las reparaciones fueron sencillas. Apretar unos tornillos y cambiar algunas piezas de acero demasiado apretadas por otras más gruesas. Unos parches rápidos que la mantendrían operativa un poco más. Era innegable que necesitaría una revisión completa. El prototipo rudimentario había demostrado ser efectivo, pero demasiado frágil. Haberlo fabricado con armas de repuesto que no me servían para nada fue una suerte, pero no suficiente para una construcción a largo plazo. Era una cosa más que añadir a mi creciente lista de asuntos pendientes. En cambio, mi trabajo en el Avenger fue menos exhaustivo, pero aún así adecuado. Solo tuve tiempo de limpiar los cañones y engrasar los tornillos. No fue una revisión completa, pero sí un mantenimiento básico para los estándares del páramo. Suficiente para no tener que preocuparme de que algo se trabara la próxima vez que lo usara. Desafortunadamente, debido a la necesidad de reparar el T-51, no pude ocuparme de los asuntos más urgentes que tenía pendientes. Si bien logré terminar el resto del trabajo la tarde anterior, antes de que comenzáramos a prepararnos para el baile, aún me quedaban cosas por hacer. Necesitaba fabricar más proyectiles Dust, recargar munición en cartuchos más adecuados y asegurarme de que mi equipo antidisturbios estuviera en buen estado. Aunque había dedicado bastante tiempo a uno de esos objetivos, no había logrado recargar nada correctamente. Tras el éxito que habían tenido los núcleos Dust de 5.56, las posibilidades eran infinitas. Solo necesitaba tener la oportunidad de probar a recargar más. Tendría que intentar mezclar más proyectiles y núcleos Dust después de que terminaran las clases. Probablemente tendría unos minutos antes de tener que ir a ayudar a Kfui, y entre preparar algunos estimulantes más y el trabajo con Dust, tenía la agenda llena de principio a fin. A veces me pregunto si no debería llevar un registro de las veces que me sobrecargo con tareas aparentemente sencillas, pero que consumen mucho tiempo. Aún así, el periodo en el taller había terminado y era hora de centrar nuestra atención en otras posibilidades. En concreto, darnos de hostias. Lo que coloquialmente se conoce como entrenamiento. Después del fin de semana que habíamos tenido, lo sentía más importante que nunca. Había puesto a prueba mi propia aura y la había encontrado capaz, pero aún lejos de lo que parecían ser capaces las demás. Además de mis propias intenciones, necesitaba mantener el ritmo, seguir entrenando. Incluso estaba pensando en cómo luchaban las chicas, quizá en alguna forma de ayudarlas a mejorar. No es que hubiera muchas maneras, dado lo que había disponible o lo que habían demostrado ser capaces de hacer. Incluso con ayuda, derrotaron al paladín con facilidad, una hazaña impresionante, nada desdeñable. Necesitaba ver si podía conseguir que lo hicieran con más frecuencia. Una vez que todo estuvo correctamente guardado en mi taquilla, me puse mi uniforme de entrenamiento y tomé mi escopeta y mi pistola semiautomática del calibre 45. Debido a los problemas actuales con mi suministro de munición y la escasez de pólvora para el rifle, iba a tener que modificar ligeramente mi equipo de entrenamiento. Hasta que no solucionara el problema y lo pusiera a prueba, tenía que reservar la munición que tenía. Mi 45 había demostrado ser eficaz en el pasado, lo cual sin duda influyó en mi decisión. Desde un punto de vista puramente balístico, mi 10 mm habría sido la mejor opción, teóricamente. Más munición en el cargador y una bala más rápida la hacían más parecida a la que había visto con esa arma. Sabía que mi principal problema era que me había excedido con ella, cuando me lanzaron por un precipicio durante la iniciación. En teoría, cuando no se usa contra monstruos de las sombras de otro mundo, debería defenderse sin problemas. Aunque no fuera nada del otro mundo, había una razón por la que todavía se encontraban tantas en el yermo. Pero eso no tenía en cuenta el aura, ni el factor que desempeñaba en la ecuación de la balística terminal. En cambio, para entonces ya había visto lo que la 45, más gruesa y lenta, podía hacer contra el aura. Si bien no era necesariamente una gran alternativa a un cartucho de rifle convencional, seguía teniendo un gran impacto, lo cual parecía ser importante al enfrentarme al aura. Aunque no fuera ideal para combatir el aura, no necesitaba que lo fuera para entrenar. Solo necesitaba algo que sirviera como sustituto de mi cartucho preferido. En el peor de los casos, me daría la oportunidad de comprender mejor las propiedades defensivas del aura y cómo interactuaba con mis balas. Las rápidas parecían penetrarla bien, pero también había visto que la 45, más lenta, lo lograba.
Eran preguntas que necesitaban respuesta, preguntas que solo obtendría mediante la experimentación. Casi se sentía extraño usarla después de todo lo que había pasado el fin de semana. Sin embargo, al mismo tiempo, mi elección obvia de armamento había sido diferente durante gran parte de lo sucedido. Tuve que retomar viejos hábitos, recuperar la memoria muscular para recordar qué más podía hacer. Iba a necesitar algo de eso, y un poco más. Tras guardar Blood Map en su sitio cerca de mi bota, saqué Knock Knock de mi taquilla y le di otro golpe, recordando la última vez que lo usé, a años luz de distancia y con una vida completamente distinta. No había sido en ningún lugar especialmente relevante, ni contra nadie digno de recordar. Simplemente en un pueblo nevado de las montañas de Utah, contra algún punk demasiado entusiasta que quería hacerse un nombre. No merecía la pena recordarlo. Después de eso, dejé de usar Knock Knock por un tiempo. Incluso con los viajes que hacía con Boone, no sentía el impulso de volver a usarlo, igual que no sentía el impulso de usar otra herramienta de mi equipo. Demasiados malos recuerdos se habían asociado a ambas. Ahora la tenía de nuevo en mis manos y ya no me resultaba tan repulsiva. Casi me reconfortaba su familiaridad, incluso con todo lo que había llegado a asociar con ella. No sabía si esa sensación debía considerarse buena, pero las herramientas están para usarse. Solo necesitaba decidir que el uso que le estaba dando era el correcto. En ese caso, sí. Volví a echarme a Knock Knock al hombro y sentí como su peso volvía a su sitio con una familiaridad nostálgica. Con ella allí, cerré mi taquilla y me aseguré de que mi equipo estuviera bien sujeto. Dándome la vuelta, salí del vestuario y me reuní con mis amigos en el pasillo. Aparte de cambiarse de ropa, la mayoría no tenía nada que recoger. Las clases de XP habían facilitado el tener nuestras armas a mano después del taller. De todos modos, las iban a necesitar, así que no tenía sentido guardarlas. Nos reagrupamos cuando JNPR salió de los vestuarios, aún vestidos con sus uniformes. Sería genial si pudiéramos entrenar contigo, dijo Nora con entusiasmo. Parece que nos toca estar al margen mucho tiempo. Deberías preguntarle a la profesora Goldwich, dijo Ruby. Quizá esté dispuesta a dejaros uniros a nosotros. Lo dudo, dijo Ren. No creo que le haga gracia que un tercio de su clase desaparezca en una habitación aparte cada vez. No llega ni a la tercera parte de su clase, pero tampoco se queda muy atrás, le dije, antes de inclinar la cabeza hacia Nora. Aunque preguntar no cuesta nada. Suponiendo que el pasado fin de semana no haya provocado ningún cambio en la decisión de la profesora Goldwich, dijo Weiss, haciendo un puchero mientras miraba hacia el otro extremo del pasillo, con todo lo demás que ha cambiado a raíz de ello, hay muchas posibilidades de que también cambie de opinión. Ya tengo un plan para eso si lo hace, le dije. Se llama salir de clase para encontrar una mejor manera de emplear mi tiempo. Creo que a eso le llaman hacer novillos, chico, dijo Coco mientras ella y sus compañeras se acercaban a nuestro grupo. No da buena imagen, ya que la asistencia es la nota del equipo. Cuando el objetivo del entrenamiento es mejorar en la lucha, sentarse a observar a otros hacerlo no sirve de nada, repliqué. La observación es solo una parte del proceso. Bueno, solo hay una manera de que todos sepamos cómo va a terminar esto, ¿no? Preguntó Velvet, señalando hacia el final del pasillo. Sin esperar más incentivo, Nora se adelantó a todos, arrastrando a Ren tras ella. El resto la seguimos enseguida, con Jaune y Pirra caminando a nuestro lado mientras observaban a sus compañeros abrir camino. Supongo que no me importaría si pudiéramos entrenar un poco más a menudo, admitió Jaune. Es un poco molesto que se espere que nos quedemos sentados al margen la mayor parte del tiempo y solo miremos a los demás entrenar hasta que nos toque. No es que mi propio historial sea muy bueno. Con más razón deberíamos hacer las cosas de otra manera, le dije. Tu récord no mejora a menos que tengas la oportunidad de esforzarte al máximo. Puede que Pirra no necesite inflar sus estadísticas, pero elegir arbitrariamente quién puede entrenar en un tiempo ya de por sí limitado no beneficia a nadie. Mis estadísticas en torneos no tienen nada que ver con mis notas, ¿sabes? Intervino Pirra, mirándome con sequedad. Mi calificación depende tanto de mi rendimiento como la de cualquier otro. No se trata solo de la nota, sino de la parte práctica, le dije rápidamente. Si bien tu condición de campeona de combate no garantiza una mejor calificación, has tenido una experiencia más auténtica del combate real que la mayoría de esta clase. ¿Cómo decirlo? Has tenido la oportunidad de experimentarlo más que tus compañeros, aunque las circunstancias fueran más restrictivas. ¿Y dices que no lo has hecho? Preguntó Jaune con expresión inexpresiva.
No, mi problema siempre ha sido con Aura. Mi historial en casa es mucho mejor por el simple hecho de seguir vivo, repliqué. Casi todos aquí tuvieron que recibir algún tipo de formación reglada antes de venir, salvo tú. Pero esa formación no sirve de mucho si no se pone en práctica con regularidad. Las habilidades que no se usan tienden a oxidarse, y todo eso. ¿Entonces deberíamos faltar a clase?, preguntó Velvet, interrumpiendo la conversación desde atrás. No es que tengamos tiempo extra para ir a entrenar a otro lado. Pero si el plan de estudios no les da a los estudiantes lo que necesitan, hay que modificarlo, dije, volteándome a mirarla mientras caminaba hacia atrás. Si una clase no proporciona eficazmente a los estudiantes la información necesaria que pretende enseñar, entonces algo tiene que cambiar. Buena suerte con eso, dijo Coco, decidiendo unirse también. Además, ¿de qué se trataba eso?, empezó a preguntar Velvet. Me di la vuelta y dejé el asunto de lado. Nos acercábamos a la puerta que daba al vestíbulo principal. Al entrar, me recibieron el familiar hormigón y la mampostería que conformaban gran parte del estadio, y los separadores de luz brillante que impedían que los disparos perdidos alcanzaran las gradas elevadas. Muchos de los alumnos, estudiantes de Beacon y los transferidos para el torneo, ya subían las escaleras. De pie en el estadio, Goodwitch tecleaba en su scroll ampliado, quizá pasando lista mientras contaba a todos los que subían las escaleras. Cuando nuestro grupo entró en la habitación, JNPR se separó de nosotros y comenzó a dirigirse hacia las escaleras. Mientras tanto, Free, mis compañeros y yo nos dirigimos a la habitación lateral. No perdí de vista a Goodwitch mientras caminábamos, porque a esas alturas ya casi esperaba la interrupción y no veía sentido en mirar a otro lado. ¿Podrían los equipos Ruby y Free permanecer en la arena un momento?, preguntó Goodwitch, sin apartar la vista de su scroll. Su voz había llamado la atención de los demás equipos, que se dirigían a sus asientos. Debido a los recientes acontecimientos, creo prudente que abordemos la situación actual antes de comenzar los ejercicios de hoy. Ahí está, dijo Coco cuando todos nos detuvimos. Nos echó una rápida mirada antes de dirigirse a Goodwitch. Ha sido un placer entrenar con vosotros. Que os divirtáis en el bosque. Igualmente, le dije, antes de separarme inmediatamente del grupo. Nos vemos, chicas, después de clase. Sin dudarlo, comencé a caminar rápido y decidido hacia la salida. Mis compañeros no intentaron detenerme, lo cual me sorprendió un poco, pero no era la primera vez que me dejaban ir solo. Llegué bastante lejos, apenas tenía un pie fuera de la puerta cuando Goodwitch intervino. El tacón de mi bota había tocado el suelo del pasillo y llevaba allí apenas medio segundo. De repente, sin previo aviso, la fricción bajo mis pies desapareció por completo mientras me deslizaba hacia atrás de forma repentina e inofensiva. Quería moverme, pero era como si estuviera rígidamente inmovilizado, a pesar de que claramente me movían en contra de mi voluntad. En cuestión de segundos, estaba de vuelta al otro lado de la habitación con mis compañeros, con los pies rozando el suelo. No fue hasta que aterricé ileso que me di cuenta de que me había envuelto un extraño brillo púrpura. Por favor, quédese donde está, señor 6, ordenó Goodwitch. Entiendo que tiene la posibilidad de moverse a su antojo, pero debo pedirle que se abstenga de hacerlo en este momento. Ignorando las risitas de Coco, miré a Goodwitch. Tenía un brazo extendido hacia mí, casi con pereza, sujetando una fusta con una mano, mientras con la otra sostenía su scroll, tecleando sin parar. Un movimiento torpe y lento, pues se apoyaba en el pulgar, y cada golpe amenazaba con hacer que se le cayera el dispositivo de las manos. Un paseo corto, dijo Coco, todavía riéndose entre dientes. ¿Qué tal los árboles? Fuerte, deberías haber traído una rama para usarla como vara, le dije, calculando la distancia hasta la puerta. No me costaría mucho volver a intentar escapar. Solo era cuestión de si llegaría antes de que Goodwitch volviera a intervenir. Me pregunté si no me habría dejado llegar tan lejos solo para demostrar algo. ¿Sabes que puedes unirte a nosotros en clase?, resopló Weiss. Si bien admito que perder un período prolongado de entrenamiento garantizado no es lo ideal, meterme en más problemas con la profesora Goodwitch tampoco es bueno. O podrían todos irrumpir conmigo por la puerta y usar el tiempo como mejor nos parezca, repliqué. Prefiero enfrentarme a Grima fuera que quedarme aquí sentado sin hacer nada. Eso no es exactamente un entrenamiento de combate, interrumpió Yapsu. Tampoco es quedarse de brazos cruzados, a menos que te guste ese tipo de cosas, dije, mientras seguía haciendo cálculos mentales.
Mis palabras provocaron reacciones entre mis compañeros y fui, desde miradas de reojo hasta un intercambio de cheques escandalizado por parte de algunos de los más hipócritas. Blake, desde luego, no pareció perderse lo que estaba diciendo. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Ruby, con expresión de total desconcierto. Pregúntale a Jan cuando seas mayor, le dije. A pesar de haber calculado mentalmente que si me lanzaba hacia la puerta probablemente lograría salir, opté por esperar. Recordaba haber visto a Godwitch usar su semblanza solo un puñado de veces antes, al menos una para lanzar parte de un tejado contra un bulead, otra para reorganizar sin esfuerzo una cafetería entera. No hacía falta ser un genio para saber que traspasar los límites en ese sentido era la forma de acabar hecho trizas por un conducto de ventilación. Ahora tenía la confirmación de que podía usarla tanto en materia viva como inerte. Lo mejor sería guardar esa idea para más adelante y seguir adelante sabiendo que la tenía presente. De todas las palabras que habría asociado con Godwitch, como disciplina, extrañamente la moderación no había sido una de ellas. Parecía estar rozando la línea del sadomasoquismo más de lo que dejaba entrever. ¿Qué demonios me pasa hoy? Tras unos instantes más, Godwitch tecleó en su pergamino y se lo guardó bajo el brazo. Con su habitual mirada crítica, se volvió hacia nosotros e hizo un gesto para que nos acercáramos. Sin más dilación, lo hicimos. Por lo visto, según los últimos acontecimientos, su labor de tutoría con el señor 6 ha sido bastante efectiva, señorita Adele, dijo Godwitch, mirándonos fijamente. Le agradezco su esfuerzo, y esto se reflejará en su calificación. No hay problema, profesor, respondió Coco con naturalidad. Siempre es un placer ayudar. Como he podido observar, dijo Godwitch antes de volverse hacia nosotros, creo que no hace falta que diga nada al respecto. Sus acciones de las últimas semanas hablan por sí solas. La flota que sobrevuela la bahía puede oírlas. No tenemos ni idea de qué nos está hablando, profesora, dijo Weiss, casi con la misma naturalidad con la que respiraba. Nos pasamos todo el fin de semana haciendo servicio comunitario y terminando nuestros trabajos personales. Por supuesto, respondió Godwitch, arqueando una ceja con una mirada tan seca como la arena del desierto de Mojave. No puedo imaginar que hagas otra cosa. Su mirada se dirigió de nuevo hacia mí. Aunque no me refería a todo tu equipo, señorita Schnee. Hay que reconocerlo, Weiss usó un lenguaje digno de un congresista. Si lo de cazadora no funcionaba, podría intentar estudiar derecho. El examen de abogacía no podía ser tan difícil en un lugar tan peculiar como Vale. Dirigí una mirada rápida de Godwitch antes de observar a los espectadores en las gradas, la mayoría de los cuales, efectivamente, seguían la escena en la arena junto con nosotros. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes entienden el contexto de esta conversación? Les pregunté. Tío. Estás en todas las noticias. Gritó Sam desde abajo, sentado con su equipo más abajo. Casi todo el mundo lo está. Gracias, Sam. Exclamé, saludándolo levemente con la mano. Conteniendo las ganas de maldecir, pues no habría cambiado nada. Me volví hacia Godwitch. No tiene sentido armar un escándalo. ¿Qué sucede ahora? ¿Volvemos a entrenar como siempre?, preguntó Ruby, interrumpiendo la conversación, que francamente debería haber iniciado ella como líder. La verdad es que me gustaba poder entrenar así. Entonces espero que hayan aprovechado el tiempo al máximo, dijo Godwitch con formalidad. Debería ser obvio, pero el objetivo se ha cumplido. Es impresionante la notable mejoría que ha experimentado el señor 6 en el último mes, algo que probablemente a todos ustedes les llevó años aprender. Sigo aprendiendo, y muy rápido, le dije. Y me gustaría seguir haciéndolo. Recién ahora empiezo a dominar algunas de las cosas que puedo hacer. Pero ya tienes lo básico, dijo Godwitch. Con eso basta. Hay otros que entrenan contigo que tampoco tienen eso y necesitan mejorar. Si bien has recibido un trato especial en ese sentido, ha sido para que pudieras estar a su nivel. Ahora que lo estás, debes entrenar como tal. Pero eso no me sirve, expliqué. Si bien entiendo que todo este trato preferencial debe terminar, este acuerdo tampoco me funciona. No quiero seguir esperando una oportunidad para bajar al octágono y enfrentarme a otros luchadores en un combate individual. Eso es lo que ha sido gran parte de esta categoría, salvo alguna rara oportunidad de pelear en condiciones desiguales. Todos queremos pelear, Steve. Gritó alguien desde la grada. Sube aquí para que dejemos de perder la clase. Si me vuelves a llamar Steve, te rompo la nariz, le espeté, mirando fijamente a los asientos. Me aclaré la garganta y volví a mirar a Godwitch.
¿Ves? Parece que no soy el único que piensa eso. Goodwitch siguió sin decir nada, manteniendo la mirada tan seca como la arena. Por favor, absténganse de amenazar a sus compañeros de clase. A mí también me gustó, dijo Ruby, de pie a mi lado con cierta incomodidad. Me refiero al entrenamiento. Quizás no tuvimos mucho tiempo para ello, pero creo que tener la oportunidad de entrenar tanto fue bueno para nosotras. Entonces, ¿qué propones que hagamos? Preguntó Goodwitch, lanzándole a Ruby una mirada escrutadora, del tipo que no esperaba réplica. Ruby, según pude ver, era lo suficientemente observadora como para darse cuenta de que Goodwitch en realidad no buscaba una respuesta. Sin embargo, a pesar de ello, intentó darle una de todos modos. Tal vez podríamos intentar hacer sesiones de entrenamiento con todo el equipo. ¿No les daría eso a más personas la oportunidad de luchar a la vez? Para eso sirven las misiones y los ejercicios en equipo, replicó Goodwitch. Estas clases están diseñadas para ayudarte a identificar cualquier debilidad en tu forma de luchar. Será menos probable que las notes si luchas junto a tus compañeros. Aunque con el contrapunto de que aprenderían a ser más efectivos como equipo y a complementarse mejor, repliqué. Eso, por sí solo, no tiene mérito suficiente para cambiar el plan de estudios actual, dijo Goodwitch. Especialmente no cuando la intención es claramente una forma de favoritismo con respecto a quien tiene tiempo en el ring. Pero esto tampoco basta, le dije. ¿Cómo se supone que la gente va a descubrir qué están haciendo mal si tienen que pasar días enteros al margen, esperando su turno para pelear? Puede que yo esté la cabeza en blanco la mayor parte del tiempo, pero estoy bastante segura de que la mayoría de la gente piensa demasiado como para mantener esos pensamientos claros durante más de un par de días seguidos, y mucho menos una semana. Entonces, ¿qué propones? Insistió Goodwitch. Estoy dispuesta a escuchar cualquier sugerencia, si de verdad crees que hay un método de entrenamiento mejor. Sin embargo, la crítica solo te lleva hasta cierto punto. Me detuve y miré a Ruby, quien a su vez me miró. Tenía los labios apretados, intentando encontrar una respuesta, pero era evidente que tampoco se le ocurría nada. No estábamos haciendo más que perder el tiempo. O seguíamos luchando, o encontrábamos una mejor solución. Con apenas unos segundos para reflexionar, estirado quizá con un poco de ayuda del Bats, me puse a meditar. La respuesta a la que llegué tras unos instantes, si bien no era la mejor, quizá representaba un paso en la dirección correcta. ¿Quiénes son los mejores alumnos de esta clase? Pregunté, señalando con el pulgar hacia la galería que teníamos encima. No me refiero solo a las notas, sino a quien ha demostrado tener más potencial en cuanto a destreza en combate y competencia en situaciones de combate. Ambos factores se tienen en cuenta para la nota, dijo Goodwitch secamente, antes de dirigir la mirada al resto de la clase. En resumen, ¿me estáis preguntando quién de vuestros compañeros está mejor preparado para el combate activo? Correcto, dije asintiendo. En este caso, no me importa si no tienen visión táctica o si no dominan el juego. Esta clase debe centrarse en el juego duro, empecemos por ahí. Si hay equipos que cumplen con ese criterio, genial, pero también deben tenerse en cuenta los jugadores y las parejas de jugadores. Glinda asintió, tecleando en su tableta y deslizando el dedo sobre iconos que yo no alcanzaba a ver. Muy bien, pero ¿para qué sería esto? Priorizar y equilibrar, le dije. Asegúrate de que quienes tienen dificultades reciban la atención y el tiempo que necesitan, y que quienes ya están avanzando reciban la atención que merecen. ¿Esa es tu solución? Preguntó Glinda con escepticismo. Simplemente reordenar las prioridades de quién lucha y cuándo. No solo eso, sino que no solucionaría el problema de que la gente no tiene suficientes oportunidades para luchar, le dije. Eso tiene que cambiar, de lo contrario, las habilidades y la astucia de la gente se estancarán o incluso desaparecerán. La arena en sí es un entorno de combate estéril. No enseña a nadie a improvisar. Para algunos, ese no es el problema, pero para otros sí lo es. Desafortunadamente, no podemos cambiar la arena, pero sí podemos cambiar quién participa y cuándo. Así que, aumentemos el número de combates sin rival. Hagamos que los luchadores más hábiles luchen individualmente o en parejas contra un equipo contrario. Que equipos enteros se enfrenten entre sí, para intentar acelerar el proceso de descubrir sus puntos débiles. Llévelos al límite, hasta que algo falle, para que puedan corregirlo ahora. Mejor aquí que allá afuera. Evité añadir un comentario sarcástico como a menos que ya te hayas olvidado de la prisión. Ella no lo había olvidado, y yo sabía que no lo haría, pero esto no debería haber sido algo tan difícil de comprender para ella.
Goodwich se detuvo y reflexionó sobre mi propuesta. Si bien no se alejaba mucho de donde habíamos estado, era un cambio que podría mejorar drásticamente el rendimiento de todos. Incluso si no lo hacía, revelaría las debilidades de cada uno para que pudieran corregirlas. Cómo implementarla aún dependería de ella, pero podría marcar una diferencia suficiente como para ayudar. Tras unos segundos de meditación, pareció sumergirse en una contemplación más profunda. La clasificación de las clases cambiaría como resultado de la participación, murmuró Goodwich, más para sí misma que para mí o Ruby. Se necesitaría un sistema para asegurar que los enfrentamientos fueran lo suficientemente desafiantes. Podríamos implementar un sistema de eliminatorias, como un torneo, le dije. La calificación final seguiría teniendo en cuenta la participación y el desempeño, y la posición en la eliminatoria solo determinaría la competencia práctica, de modo que todos se enfrentarían a un reto y se les expondría en situaciones diferentes para ponerla a prueba. Incluso podríamos tener eliminatorias alternadas según el día, para asegurarnos de que no haya coincidencias. Goodwich me lanzó una mirada astuta, pero asintió, sin rechazar la idea. También sería un buen entrenamiento para el torneo vital, dijo Ruby, señalando una ventaja que no había considerado. Francamente, el evento no me había llamado mucho la atención. Goodwich frunció los labios antes de asentir. Muy bien, no veo ningún inconveniente en probar este método alternativo durante las próximas clases. Hay varios alumnos a los que les vendría bien más tiempo en el ring, y esto podría solucionarlo. Me alegro de oírlo, le dije, antes de volverme hacia la gente que seguía observando la conversación de arriba. ¿Hay alguien que necesite que se lo repitamos, o podemos seguir con la clase? Hazlo de una vez, imbécil. Graznó Nora. Cuando nadie más dijo nada, aparte de algunos murmullos y encogimientos de hombros, me volví hacia Goodwich. Parece que van a seguirles el juego. A la larga, también les beneficia. Eso puede parecer, hasta que lo pongamos en práctica, asintió Goodwich, antes de examinar mi equipo. Se volvió hacia Ruby. Dado que vuestros equipos, el de la señora Adele y el tuyo, ya están preparados, ¿podemos suponer que todos estáis listos para participar hoy? Sí, señora, dijo Ruby, conteniendo a duras penas su emoción. Excelente, entonces serás la primera en probar este nuevo sistema, señorita Rose, continuó Goodwich, pulsando una vez más su pergamino. Haz que tus compañeros se sienten con el resto de los estudiantes y prepárense para una prueba de combate individual contra el equipo CRDL. ¿Eh? Preguntó Ruby, perdiendo repentinamente el aliento. Tal como están las cosas, si bien es fácil distinguir a los mejores y a los peores de la clase, existe una brecha considerable entre ellos, explicó Goodwich, mirando a Ruby pero dirigiéndose claramente a ambas. La única forma de determinar en qué punto de la clasificación se encuentra cada uno es ponerlos a prueba en situaciones difíciles. Luego me miró fijamente. No sabremos con certeza en qué posición se encuentra cada uno hasta que lo hagamos. A menos, claro está, que esperaras un trato especial por sugerirlo. Para nada, le dije, aunque miré a Ruby, que seguía dándole vueltas al enfrentamiento. Es una razón válida para hacerlo así. Además, está claro que crees que Ruby es capaz, ya que la has puesto a jugar contra un equipo entero ella sola. Ya veremos, respondió Goodwich con formalidad, antes de hacerme un gesto para que diera un paso atrás. La mirada de Ruby se cruzó con la mía cuando empecé a retroceder alejándome de ellas. Tú puedes, se doblarán como la ropa de ayer. Y ahora me recuerdas que todavía tenemos que lavar la ropa. ¡Genial!, dijo Ruby, poniendo los ojos en blanco. Aún así, esbozó una sonrisa y estiró los brazos mientras Goodwich se disponía a dirigirse al resto de los alumnos como es debido. Si bien muchos de ellos, probablemente la mayoría, habían estado atentos a la conversación, la decisión final sobre el asunto recaería en Goodwich. Cualquier idea o sugerencia que se le presentara no eran más que eso, sugerencias amables. Su implementación, o incluso su puesta en práctica, dependía en última instancia de su criterio. Sobre todo porque, si es que tenía algún tipo de plan de clase, este quedaba anulado. Me acerqué a Free, Blake, Weiss y Jan, que nos esperaban. Con un gesto hacia las escaleras, todos comenzamos a buscar nuestros asientos. Al menos fue divertido mientras duró, dijo Velvet, encogiéndose de hombros. Pero tarde o temprano iba a pasar. Todos mejoraron mucho en el poco tiempo que estuvimos entrenando. Algo tenía que cambiar tarde o temprano, dijo Weiss.
Como Six nos dijo a todos, solo podemos hacer lo mismo de la misma manera durante un tiempo limitado antes de que deje de funcionar. Aunque, fue agradable. Ahora podremos entrenar contigo sin contemplaciones, dijo Coco con su habitual sonrisa burlona. Cuidado con vuestras espaldas. No sé, parecía que todo iba bien, dijo Blake con sarcasmo. Yatsu soltó una risita, como el traqueteo de un motor diésel. Si crees que íbamos a atacarte tan rápido y fuerte como hemos entrenado, te vas a llevar una sorpresa, gatito. Blake le lanzó una mirada significativa, aunque creo que fue más por el uso de su apodo que por la reprimenda en sí. Incluso después de todo lo sucedido durante el fin de semana, la condición de Faunus de Blake, hasta donde sabíamos, seguía siendo un secreto. Quizás algunos de los otros estudiantes Faunus lo habían intuido, como Velvet, pero no se había hecho público. Sinceramente, yo también apoyaba a Blake en mantenerlo así. A veces no percibía mucho ese sentimiento anti-Faunus, pero comprendía el deseo de preservar la privacidad. Mientras subíamos las escaleras, nos cruzamos con Cardin y su equipo al bajar. Sus rostros estaban contraídos, con el ceño fruncido y haciendo muecas. No eran un grupo agradable ni en las mejores circunstancias, y ahora los interrogaban abiertamente sobre si una simple niña podría vencerlos. Apostaba a que sí, que podría, y que los haría quedar como idiotas todo el tiempo. No había peleado limpiamente la única vez que habíamos tenido la oportunidad, pero la pelea anterior demostró que, de todas formas, eran inofensivos. Sin embargo, al pasar junto a Cardin, noté la forma en que Cardin me miraba con desprecio. Bastó un ligero movimiento de cabeza hacia él para que inmediatamente mirara hacia otro lado. ¡Qué idiota! Subimos a las gradas y nos dirigimos hacia abajo por una fila de bancos. Ya fuera intencionalmente o no, JNPR había reservado un lugar para todos nosotros. Mientras el resto de la clase se dividía entre observarnos y lo que pronto se desarrollaría en el estadio, encontramos nuestros asientos. Bueno, esto no salió como esperaba, dijo Nora con voz aguda. ¿Significa esto que ahora podremos entrenar con ustedes? Siempre hay una posibilidad, dije, mirando hacia la arena. Aunque primero tendremos que ver cómo se desenvuelve Ruby. ¿Estará bien ahí abajo?, preguntó Jaune. Ya he luchado contra Cardin antes, y luchar contra todo un equipo no será fácil. No son tan fuertes, le dije, mirando hacia la arena. Yo también he luchado contra ellos, tanto dentro como fuera del ring, y la verdad es que no me impresionan. La diferencia numérica podría ser un problema, pero después de todo lo que ha pasado, creo que Ruby tendrá la experiencia suficiente para defenderse. En definitiva, la única astucia que Cardin y su equipo demostraban se reducía a crueles bromas pesadas. O a chantaje y coacción, justo lo que se esperaba de jóvenes ambiciosos. En la práctica, carecían de visión táctica, o, en las raras ocasiones en que la tenían, fallaban estrepitosamente. El único que representaba un peligro real era Cardin, y no era más que fuerza bruta y daño a un solo objetivo. Si bien eso le favorecía, en la situación en la que se encontraba Ruby, no era suficiente para acabar con ella. Necesitaba que sus secuaces la rodearan el tiempo suficiente para asestarle un disparo certero. Tras haber entrenado con Ruby y haber comprendido mejor su estilo de lucha observándola, la ventaja era suya. Incluso teniendo en cuenta su impulsividad, Ruby no representaba un desafío para el equipo de Cardin. No sería una pelea fácil ni limpia, pero pondría a prueba a ambos bandos. Mucho más que los entrenamientos previos, y ese era precisamente el objetivo. Todo se reducía a si Ruby estaba mentalmente preparada para dar lo mejor de sí. Ruby respiró hondo para calmarse mientras estaba de pie en la arena. Hacía todo lo posible por contener la emoción que sentía, y hasta el momento lo había logrado bastante bien, pensó. No había planeado enfrentarse a un equipo CRDL en una desventaja numérica de 4 contra 1, pero tampoco se iba a quejar. Al contrario, entendía perfectamente lo que el mensajero había intentado explicar, y esto era a lo que se refería. Combates donde un bando estaba en inferioridad numérica o donde varias personas luchaban a la vez. Después de todo lo sucedido durante el fin de semana, aquello se acercaba mucho más a lo que era un combate de verdad que los simples enfrentamientos. Además, les permitía empezar a prepararse para el torneo vital. Un torneo para el que ni siquiera estaba segura de cómo iban a participar con todos. Ruby dudaba que hicieran una excepción a las reglas para permitir que Six luchara en el mismo equipo, aunque técnicamente formara parte de él. Aunque nunca había tenido la oportunidad de descifrar patrones de ataque o movimientos que lo involucraran a él o a sus otros compañeros. Aún así, le entusiasmaba la oportunidad de luchar.
Le entusiasmaba la posibilidad de ponerse a prueba en un lugar seguro, contra personas que se acercaban más a lo que ahora consideraba una lucha más auténtica. Siempre se había tomado en serio el entrenamiento. Sabía que era práctica para cuando tuviera que enfrentarse al peligro en el campo de batalla. Pero comparado con la realidad, cuando el peligro acechaba a cada paso, parecía aún más importante. Los colmillos blancos no esperaban a que ideara planes, no le permitían descubrir nuevas formas de usar su semblanza y sus habilidades. El entrenamiento era el lugar para ponerlas a prueba, para descubrirlas y poder utilizarlas antes de necesitarlas. Tras el peligro del fin de semana, tenía muchas cosas que intentar. La emoción que apenas podía contener se convirtió en una sensación casi palpable. Una sensación que intentaba reprimir con todas sus fuerzas, recordando lo que Six le había dicho, para controlar sus impulsos. Aunque a veces pudieran ayudarla, también había visto lo rápido que se volvían en su contra. Se movió a un lado de la arena y esperó, resistiendo el impulso de empezar a caminar de un lado a otro. Su mirada se elevó brevemente hacia las gradas superiores, hacia sus amigos. Los vio a todos sentados junto al equipo Free, a quienes también quería considerar amigos, en el mismo lado de la arena donde ella se encontraba. Todos la miraban, con sonrisas alentadoras y miradas concentradas. Nora levantaba los puños con entusiasmo, mientras Ren intentaba contenerla. Six, impenetrable como siempre, estaba sentado con la barbilla apoyada en el puño. Weiss y Black estaban sentadas con formalidad a cada lado, con miradas penetrantes, aunque de maneras distintas. Weiss tenía una postura fría y crítica, mientras que Black parecía más serena y relajada. Yang también bajó la mirada, y Ruby pudo ver el leve esbozo de una débil sonrisa. A pesar de todo lo que parecía preocuparla, Ruby sabía que su hermana la animaba. Jaune y Pirra también, sentados uno al lado del otro en un banco más alto. Pirra observaba con curiosidad, y Jaune con la mirada fija en la realidad, reflejando la experiencia de combates pasados que Ruby le había visto librar. De todos ellos, Jaune sabía mejor lo que era perder contra Cardin. Pero incluso esa derrota le había enseñado algo, y por lo que Ruby sabía, Jaune había mejorado. Lo había demostrado desde el incidente en el Forever Falle, que, sin querer, se repetía en su mente. Justo en el momento en que Six le apuntó con una pistola a la cabeza de Cardin. De todas las cosas extrañamente proféticas que Ruby había visto, se dio cuenta de que probablemente debería haber captado esa antes. Giró la cabeza hacia la arena que la rodeaba y su mirada se fijó en el extremo más alejado. Extendió una mano hacia atrás y desenvainó a Crescent Rose, transformándola en guadaña y girándola suavemente hasta que la sostuvo a la altura de la cintura. La punta de la hoja se clavó en el suelo mientras esperaba el regreso de sus oponentes. Sintió la tentación de empezar a jugar con Crescent Rose mientras esperaba, más que nada para mantener las manos ocupadas, para canalizar la excitación. Poco después de que Crescent Rose fuera seleccionada, el equipo CRDL regresó a la arena. Al acercarse, Ruby no pudo evitar notar lo extrañas que eran sus vestimentas. 3 de ellos, Cardin, Dove y Ski, llevaban armaduras coordinadas. El estilo de los antiguos caballeros y guerreros, no muy común entre los cazadores de hoy en día, aunque tampoco olvidado, ya que había visto a Jaune con una. Sin embargo, aparte de esos 3, el cuarto miembro del equipo destacaba enormemente. Russell Trush vestía ropa que, francamente, parecía más propia de los cazadores modernos y más acorde con la vestimenta de los demás. Incluso le recordaba, en cierto modo, a la armadura de cuero que llevaba el mensajero. No era la misma, pero sí similar. Aunque dudaba que Six apreciara la comparación, a Ruby tampoco le gustaba especialmente. Más allá de su apariencia, los ojos plateados de Ruby recorrieron las armas. Comparadas con algunas de las más avanzadas que había visto en su breve estancia en Beacon, las de CRDL parecían casi toscas. Una alabarda de largo alcance en manos de Ski, un espadachín en las de Dove. Ambas capaces y funcionales, pero aburridas. Luego estaban las dagas multidust en la mano de Russell, con los cilindros preparados y listos, las cargas capaces de potenciar las hojas con dust con facilidad. Un poco más avanzadas, pero limitadas. Nada mecánicamente impresionante ni con un diseño creativo. No le sorprendería que el cilindro no girara y fuera simplemente un contenedor fijo. Por último, pero quizá el peor de todos, la maza de Cardin. Una maza de cabeza hueca, sin partes móviles ni un diseño cuidado. Simplemente un pesado trozo de metal en el extremo de un palo. Eso era todo, salvo un hueco donde colocar algo de polvo para un golpe más potente. A Ruby le encantaban las armas de todo tipo y diseño.
Hablaba de las personas que las empuñaban, de cómo entrenaban, luchaban, vivían y pensaban. Ni que decir tiene que odiaba la falta de esfuerzo de Cardin y quería darle una paliza por semejante derroche de materiales. Ahora, al menos, tenía una oportunidad. Cardin y sus compañeros intercambiaron una mirada al entrar en el ring de la arena. Una mirada de desdén y arrogancia, aunque esas no eran las palabras que Ruby habría usado. Una clara señal de que, como mínimo, se creían superiores a ella, o de lo contrario, la pelea sería pan comido para ellos. Era un error que ella estaría encantada de corregirles. Odiaba a los abusones, algo que Cardin y su equipo habían sido desde su llegada a Beacon. Habían tenido suerte de que Velvet no les hubiera demostrado lo absurdo de esa idea cuando se conocieron. Ruby no entendía por qué la gente pensaba que humillar a los demás era una buena idea. Sobre todo si poseían su aura, algo que todos los cazadores, salvo una excepción que ella conocía, tenían. Claro que la inteligencia no era el fuerte de Cardin, así que quizás así es como debían ser las cosas. Mientras el equipo CRDL se posicionaba frente a Ruby en la arena, ella giró Crescent Rose hacia atrás, frente a ella. Sostenía la guadaña en lo que ella consideraba una posición de alerta baja, con el lomo de la hoja justo por encima del suelo, la punta apuntando al enemigo, los brazos listos para lanzar un golpe en cualquier momento. De igual manera, CRDL adoptó sus propias posiciones de alerta frente a ella. Las reglas del combate permanecerán inalteradas, aunque los métodos cambien. Seguiremos las reglas del torneo vital, dijo Godwich, de pie justo fuera del ring, observando con severidad a Ruby CRDL. Todos los combatientes evitarán cualquier intento flagrante de causar daño permanente a sus oponentes. Todos los combatientes permanecerán en el ring hasta que la sesión haya concluido. Se les anima a todos los combatientes a estar atentos a su entorno y evitar causarle daño innecesario. Ruby notó que la profesora miraba fijamente por encima del hombro hacia las gradas. Rápidamente volvió la vista a la arena. Cada combate durará hasta que uno de los equipos contrarios caiga o se retire. Si un combatiente abandona la arena por cualquier motivo, se considerará una retirada. Si la integridad del aura de un combatiente cae por debajo del 30% de su máximo, se retirará automáticamente del combate. Del mismo modo, si un combatiente queda incapacitado para continuar luchando o si causa una lesión potencialmente peligrosa a su oponente, se retirará del combate. Sí, las mismas reglas de siempre, dijo Cardin con sorna, crujiéndose el cuello. ¿Alguna pregunta, señor Winchester? Preguntó la profesora Godwich, clavando su mirada en su alumno. Estas normas son para su beneficio, ya que, según me ha comentado el profesor Pork, tiene la mala costumbre de no prestar atención en las clases. Ruby vio cómo la mirada de Cardin se endurecía brevemente sobre Godwich, antes de que se burlara y volviera a centrarse en Ruby. ¿No hay preguntas?, preguntó el profesor, mirando brevemente a Ruby, quien apenas asintió levemente. Puede comenzar. Antes de que Ruby pudiera siquiera empezar a alzar Crescent Rose, vio a Esky y Dove apuntarle con sus armas. Al encenderse los cañones, se lanzó hacia un lado, aprovechando el impulso para hacer girar Crescent Rose a su alrededor y ponerla en movimiento. Incluso cuando la apuntaron, comenzó a correr, sus pies deslizándose sobre el pavimento de la arena mientras su zancada la impulsaba hacia adelante. Ruby observó cómo apuntaban, cómo intentaban seguirla, cómo apuntaban por delante de ella mientras esquivaba sus disparos. Crescent Rose giró y se agitó a su alrededor al cambiar de modo, y Ruby respondió con la misma moneda. Sus manos trabajaron al unísono para disparar mientras se lanzaba hacia adelante en una carrera, esquivando un disparo de esquí al tiempo que lograba impactar a Dove. Ruby sintió como su forma se dispersaba como su semblanza se lo permitía mientras se adelantaba a sus objetivos en un destello de pétalos escarlata y viento. La sensación y la forma perdieron su control sobre ella mientras se alejaba a gran velocidad. Su mirada, si es que aún podía llamarse así, se detuvo en los dos pistoleros, los dos que sabía que serían los primeros en dispararle. Cuando sus pies volvieron a tocar el suelo, entre una lluvia de pétalos, el cañón de Crescent Rose se alzó con facilidad. Apretó el gatillo y disparó. La bala dio en el blanco, incrustándose en el pecho de Dove, haciéndolo retroceder. Mientras lo hacía, Ruby se recriminó en silencio. Apenas había disparado cuando se dio cuenta de que debería haber apuntado a Esky. Sin embargo, antes de que pudiera disparar de nuevo, Russell voló hacia ella en un salto acrobático, una voltereta en el aire que terminó en una patada. Ruby alzó el receptor de Crescent Rose entre ellos, y el impacto la hizo caer hacia atrás.
Ambos aterrizaron de pie, con las armas brillando a la luz. Las cortas hojas de Russell rozaron el armazón de Crescent Rose, mientras Ruby la giraba en su mano, un giro y un floreo que extendió la hoja mientras las espadas de Russell danzaban y relampagueaban contra la guardia de Ruby. Con un giro de hombros, contrarrestó los golpes de Russell, desviándolos mientras blandía su guadaña. Russell se apartó de ella, dando una voltereta hacia atrás y esquivando el primer golpe antes de ponerse de pie de un salto. Aprovechando el impulso del golpe, Ruby contraatacó, el frío acero del filo de la guadaña brillando contra la luz de la arena. El segundo golpe sorprendió a Russell y le cortó el pecho, haciéndolo tambalear mientras la hoja erosionaba su aura. Aún con el golpe certero, Ruby continuó el ataque, con Crescent Rose girando sobre su cabeza mientras se preparaba para un segundo tajo. Justo cuando la hoja iba a volver a golpear, Russell se apartó rápidamente mientras Ski cargaba para ocupar su lugar. El cañón de su alabarda se lanzó hacia adelante como si fuera a apuñalar a Ruby, apuntando directamente a su pecho. Tan cerca que, de haber tenido una punta de lanza, la habría alcanzado antes de que pudiera reaccionar. En lugar de eso, se lanzó hacia adelante con su semblanza justo cuando el cañón se ensanchó. Una ráfaga de pétalos azotó y giró alrededor de Ski, antes de reaparecer a su lado, dando vueltas y vueltas, para luego fusionarse en la forma de Ruby y Crescent Rose, que ya se preparaban para otro tajo. La hoja de la guadaña rozó el brazo de Ski y se lo arrancó de su arma mientras él reaccionaba, intentando retroceder para alejarse de Ruby. Con un breve grito de agresión, Ruby intensificó su ataque antes de que Ski pudiera recuperarse. Un segundo tajo siguió, seguido de un golpe en la nariz con el asta de Crescent Rose. Ski retrocedió bruscamente con el golpe en la cara, blandiendo su alabarda con fuerza hacia arriba en un intento de alcanzar a Ruby. Pero su hoja no alcanzó a Ruby cuando ella se tambaleó hacia atrás, alejándose del golpe, lo que permitió que Crescent Rose girara y danzara a su alrededor. En su trayectoria descontrolada, Ruby sintió como la hoja impactaba contra un golpe que no había visto venir. Rápidamente, su cabeza giró y su mirada se dirigió hacia Dove y Russell, quienes se acercaban a ella al instante. Las cortas hojas de Russell brillaban y describían arcos mientras la atacaba con una ráfaga de tajos. Mientras esquivaban la guardia que Ruby había levantado, Dove blandió su propia espada, apuntando con el filo a los huecos que Russell había abierto en su guardia. Con una rápida decisión, Ruby hizo palanca con la empuñadura de Crescent Rose, cuya hoja se elevó en un arco en sentido contrario a las agujas del reloj, impactando con la espada de Dove y desviándola hacia atrás. Su brazo retrocedió mientras sostenía la hoja con firmeza. Al ver el cambio de posición, Russell se movió para atacar la nueva abertura, pero Ruby estaba preparada. Se apartó del ataque, esquivando por poco el tajo mientras se reposicionaba. Crescent Rose se movió en sus manos mientras se preparaba para lanzar un contraataque. Entonces Cardin se abalanzó sobre ella. Cuando Ruby empezó a columpiarse, vio un destello de movimiento por el rabillo del ojo. Al girar la cabeza, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Cardin se abalanzó sobre ella, con la maza en alto y el brazo extendido hacia atrás. Sus labios se curvaron en un gruñido vengativo mientras su brazo se abalanzaba sobre ella, impactando contra el hombro de Ruby. A Ruby no le gustaba el dolor. En absoluto. El impacto de las afiladas bridas de la cabeza de la maza le trajo ese recuerdo de inmediato, mientras la sensación le recorría el brazo hasta el pecho. Aunque Crescent Rose cayó al suelo por el golpe, su siguiente reacción fue automática. A pesar del peso del arma que la oprimía y de que los enemigos la rodeaban, Ruby invocó su semblanza, dejando que su cuerpo se fragmentara en pétalos y viento una vez más. Pero incluso cuando su cuerpo se apartó del golpe, sintió la fuerza del mismo atravesarla. Aunque su cuerpo se deshizo en pétalos, envolviéndose alrededor de la maza, el golpe había sido certero. Cuando volvió a su forma original, a escasos metros de donde la habían rodeado, no lo hizo con gracia ni fluidez. Ruby se desplomó y cayó al suelo, rebotando y estremeciéndose mientras un dolor punzante le azotaba el hombro. Su aura había absorbido la mayor parte del golpe de Cardin, y sabía que estaba a salvo. Pero el golpe había sido fuerte, eso era innegable. Incluso mientras intentaba recuperar el equilibrio, le palpitaba el hombro y lo perdió. Hizo una mueca de dolor y se giró el hombro cuando Cardin, con la maza clavada en el lugar donde había estado, se volvió para ver dónde había caído. Rápidamente, Ruby se percató de sus oponentes. Los cuatro se reagruparon en un espacio reducido. Enseguida comenzaron a girar y a atacarla de nuevo. Dove y Ski apuntaron con sus armas mientras Russell y Cardin acortaban la distancia.
Ruby comprendió que no podía permitir que la rodearan, y aunque lograra mantener a la mayoría a raya, la fuerza de Cardin lo cambiaba todo. Su aura no resistiría muchos golpes directos. Incluso el que le había propinado la había dejado aturdida. No podía volver a suceder. Con ese fin, blandió Crescent Rose una vez más, clavando la punta en el suelo mientras se preparaba para la llegada de Russell y Cardin. Sus manos y movimientos se movían a una velocidad vertiginosa, tanto para los oponentes que se abalanzaban sobre ella como para los que apuntaban a lo lejos. Con una mano abrió el cerrojo de golpe, mientras la otra introducía con fluidez un cartucho de hielo en la recámara. Apenas el cartucho se hubo colocado, cerró el cerrojo de un golpe seco y disparó. El cañón de su arma retumbó y se iluminó. Su disparo alcanzó a Cardin justo cuando alzaba su maza para defenderse, y una gruesa lámina de hielo se desprendió de ella. En un instante, cubrió su arma, su brazo, y creció aún más sobre su pecho y cintura. El peso repentino y la restricción lo hicieron tambalear hasta detenerse. Al caer rezagado, la mirada de Russell se posó brevemente en él. Fue en ese breve momento de distracción que Ruby se movió a su encuentro. Mientras Dove y Esquí abrían fuego contra ella, Ruby arrancó a Crescent Rose del suelo y se lanzó hacia adelante. Dejó que el cañón de su arma se arrastrara tras ella mientras cargaba el cerrojo y disparaba una vez más. El retroceso la impulsó hacia adelante. Russell se giró justo a tiempo para ver a la cazadora más pequeña, vestida de carmesí, acercarse a él, blandiendo su arma y alcanzándolo. Ruby vio cómo sus hojas comenzaban a brillar con la pálida luz del polvo de rayo al ser alcanzado por el golpe. El tajo de su guadaña lo desequilibró, sus hojas tocaron el suelo de la arena y se apagaron. Tan rápido como había comenzado a cargarlas, quedaron inertes. Russell rodó con el golpe, poniéndose de pie de un salto mientras Ruby intensificaba el ataque. Ruby podía oír cómo su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras Crescent Rose se retorcía en sus manos, la parte posterior de su cabeza impactando contra el costado de Russell. El impulso del golpe lo lanzó hacia un lado mientras Ruby arqueaba el arma sobre su hombro, transformándola de nuevo en su configuración de arma de fuego. Antes de que Russell pudiera recuperarse, Ruby lo rodeó y presionó el cañón del arma contra su costado. Con un apretón del gatillo, lo derribó y se impulsó con el retroceso. Mientras volaba por los aires, las balas silbaban y pasaban zumbando a su lado, disparadas desde Esquí y Dove, que seguían intentando alcanzarla. Sus balas volaban, pero Ruby era más rápida. En un abrir y cerrar de ojos, se abalanzó sobre Esquí, derrapando con los pies al pasar junto a su alabarda, con el hocico apuntando hacia donde ella había estado. A medida que la velocidad de su carrera se desvanecía, Ruby canalizó lo que quedaba en un tajo que describió un arco y se enganchó en Esquí. Él se salvó del filo de su hoja gracias a que el asta de su alabarda se alzó en guardia mientras Crescent Rose lo esquivaba. Pero incluso al hacerlo, Ruby accionó el mecanismo de su arma, sumando el retroceso a su tajo. Si bien no fue suficiente para romper su guardia, la repentina explosión de poder también derribó al chico de cabello azul. Cayó al suelo y rodó hacia atrás, perdiendo el arma. Antes de que pudiera volver a agarrarla, Ruby se inclinó y la alabarda se atrapó contra la curva de Crescent Rose. Con un rápido movimiento de su hoja, la envió deslizándose por el suelo, cerca del borde de la arena. Los chicos mayores la miraron con desprecio, y Ruby juró haberlos oído decir algo grosero. Aprovechando la oportunidad, Dove disparó contra Ruby. El cañón de su revólver resonó con un fuerte estallido. Ruby sintió un roce en el hombro al pasar justo a su lado. Dos más alcanzaron el receptor de Crescent Rose cuando ésta se interpuso entre ella y los disparos. Con un elegante movimiento, giró y clavó la hoja de la guadaña en el suelo de la arena, apuntando hacia Dove. Su mano encontró el cerrojo una vez más y lo accionó, pasando por el gatillo en un instante, con un destello en la boca del cañón. Entonces el mundo giró alrededor de Ruby, mientras sus pies se desplomaban bajo sus pies. Aunque su disparo alcanzó a Dove, Esquí no se rindió ni abandonó la pelea para buscar su arma. En cambio, con un rápido movimiento de pierna, le quitó la pierna a Ruby de debajo. Con la torpeza de un saco de harina, Ruby supo cómo había caído. Aterrizó con fuerza de espaldas, justo cuando Esquí se puso de pie. Casi al instante de tocar el suelo, Esquí levantó la pierna para asestarle una patada de hacha a Ruby. Aturdida por el golpe, con la vista borrosa, Ruby se obligó a rodar para esquivarlo. Respiró con dificultad cuando la patada pasó rozándola, logrando esquivar el mango de Crescent Rose. Al otro lado, Ruby se puso de pie justo a tiempo para ver a Cardin liberarse de sus ataduras de hielo.
Mientras fragmentos de hielo caían estridentemente al suelo, Ruby giró y apoyó ambas manos en el mango de Crescent Rose. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera mover el arma, Ski la sujetó con sus propias manos, y su gran tamaño le proporcionó la fuerza suficiente para impedir que Ruby la recogiera. «Quédate quieta», se burló Ski, preparando el brazo para golpear a Ruby, agarrando con fuerza a Crescent Rose para hacer palanca. Ruby ignoró la orden y saltó por encima del receptor de Crescent Rose como una gimnasta, aferrándose con fuerza a la empuñadura de su arma mientras giraba sobre sí misma. Con un equilibrio y una facilidad propios de la práctica, giró las caderas y la cintura al impulsarse sobre el arma. Sus piernas se flexionaron hacia su pecho al encontrar el ángulo perfecto, antes de extenderse bruscamente, impactando ambas contra el pecho de Ski antes de que pudiera reaccionar. Su agarre a medias en Crescent Rose se aflojó y tropezó hacia atrás, lo suficiente para que Ruby, aún en equilibrio gracias a su agarre en la empuñadura de Crescent Rose, pudiera descender aún más. Otro giro, seguido de otra patada giratoria, derribó a Ski por completo. En silencio, Ruby le agradeció a Mel por haberle enseñado a hacerlo, aunque nunca le había preguntado dónde lo había aprendido. Ser capaz de maniobrar con su arma de esa manera era lo más parecido a luchar desarmada que había experimentado. También le proporcionaba una cantidad inesperada de formas de blandir su guadaña, mucho más allá de lo que su tío pudiera enseñarle. Cuando Ruby volvió a tocar el suelo, levantó a Crescent Rose y la blandió con un movimiento de revés que impactó a Ski justo cuando Ruby cargaba el cerrojo, preparando el siguiente disparo mientras Ski caía en picado. Aún así, Ruby vio que Russell se había recuperado lo suficiente como para volver al combate, seguido de cerca por Cardin, con restos de hielo aún adheridos a su armadura. Respirando hondo, Ruby apuntó con Crescent Rose hacia atrás y disparó, impulsándose hacia adelante con el retroceso. Mientras su cuerpo se movía con rapidez, sujetó el mecanismo que controlaba el ángulo de la hoja de Crescent Rose, inclinando la cabeza a lo largo del mango, como una guadaña de guerra. Al ver esto, Russell cargó contra ella, lanzando una de sus espadas en un arco preciso. Con igual destreza, Ruby blandió Crescent Rose frente a ella e interceptó la hoja con la suya, haciéndola resonar contra el suelo. Dejó que el movimiento del golpe la impulsara lateralmente, alejándose de Russell. El chico cambió de dirección para seguirla, invirtiendo el filo de la hoja en su mano mientras este comenzaba a impregnarse del rojo brillante del polvo de fuego. Al entrar en su alcance, Ruby blandió su guadaña en picado, apuntando a sus piernas. Pero Russell saltó al pasar la hoja, lanzándose hacia Ruby justo cuando ésta giraba. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par cuando el chico se abalanzó sobre ella, blandiendo su propia espada para devolverle el golpe. Antes de que pudiera alcanzarla, Ruby cayó de rodillas, deslizándose justo debajo del chico mayor cuando su ataque falló. Ruby giró los hombros mientras blandía Crescent Rose hacia él, obligándose a ponerse de pie. Russell giró a su vez, atrapando la hoja de Crescent Rose contra el filo de su espada más pequeña. Intentó desviar el ataque contra el filo, pero con un giro de la empuñadura, la hoja de Crescent Rose volvió a su posición normal. El impulso detuvo al chico en seco, justo cuando Ruby recargaba su arma y disparaba una vez más, usando el retroceso para catapultarlo de vuelta por donde había venido. Salió disparado por los aires como una bala verde, directo hacia su compañero. Luego, con un gesto despreocupado, lo apartó de un manotazo con su maza, mientras fulminaba con la mirada a Ruby con un gruñido en el rostro. Ruby hizo girar a Crescent Rose en su mano, dejándola en posición de alerta baja mientras ella y Cardin se miraban fijamente. Con la mirada fija el uno en el otro, Ruby aprovechó para recuperar el aliento, sintiendo el peso de Crescent Rose en sus manos. Le hormigueaban los brazos por el esfuerzo y le palpitaban donde Cardin la había sujetado por poco antes. La cálida suavidad de aura los envolvió a ambos, atenuando y disipando las sensaciones. Cada respiración era un respiro que sabía que necesitaba para pensar en cómo derrotar a Cardin y su equipo, algo que Ruby sabía que no hacía con suficiente frecuencia. Elaborar un plan estaba bien, hasta que dejó de estarlo. Ruby miró la pantalla superior, que mostraba el estado de sus auras colectivas. Podía consultar la suya en su scroll, pero no la de Cardin. No era un conocimiento que le sirviera de nada práctico en un combate real, como diría el mensajero. Pero la tranquilizaba saber que no estaba dando puñetazos a la pared en vano. Lo cual no era cierto. Tobe, Russell y Ski estaban cerca de la mitad de su capacidad de aura. A Ruby no le costaría mucho acabar con ellos y dejarlos fuera de combate. Pero Cardin aún superaba con creces las 3/4 partes de su capacidad.
Algo que no sorprendió a Ruby, ya que había dejado que sus compañeros lideraran la batalla. Aún así, vislumbró sus propias reservas, estimándolas justo por debajo de las de Cardin, en un 60%. Una cifra que seguiría disminuyendo a medida que ella redujera la velocidad. Los ojos de Ruby se clavaron de nuevo en Cardin, cuya mirada se había acompañado de una sonrisa burlona. La había visto revisando la pizarra, aunque ella no lo había intentado ocultar. Supuso que no se sentía muy segura de sí misma. Ella le devolvió la mirada con interés. Tras el fin de semana que había tenido, Ruby ya no se dejaba presionar tan fácilmente por un matón como Cardin. Nunca antes lo había sido. Ahora, simplemente la enfurecía. Respiró hondo y exhaló. Dejó que el dolor en el hombro y el hormigueo en los brazos se fueran con la respiración, dejando que su mente se alejara de la sensación de ardor que crecía lentamente en sus pulmones. Tendrían que ser mucho peores para detenerla ahora. Del mismo modo, Dove tendría que ser mucho más silenciosa para sorprenderla. El cañón de Crescent Rose se alzó y disparó contra Cardin. El retroceso hizo retroceder a Ruby mientras giraba para lanzar un golpe hacia atrás. Allí, justo detrás de ella, estaba Dove con la espada en alto, listo para atacar. Demasiado decidido a atacar como para detenerse, sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando Ruby se giró bruscamente para encararlo. Vio cómo comenzaba a bajar la hoja, cambiando de dirección. Pero su espada era más rápida, y él llegó demasiado tarde. El arco de la hoja de Crescent Rose le rozó el torso. Su aura brilló y onduló, estirándose visiblemente al engancharse con el filo de Crescent Rose. La hoja se liberó de él, y Dove retrocedió, adoptando rápidamente una guardia baja, preparándose para otro ataque. En cambio, mientras Crescent Rose barría abajo y detrás de ella, Ruby disparó una vez más, dejando que el retroceso la impulsara hacia arriba. Al elevarse, juntó las rodillas y se encogió sobre sí misma. Ambos golpes impactaron directamente en la barbilla de Dove, haciéndolo caer de espaldas. Impulsada por el golpe, Ruby soltó el cargador de Crescent Rose y activó su semblanza. Su cuerpo se fundió en una nube de pétalos mientras colocaba un nuevo cargador en su arma. La nube de pétalos que antes era su cuerpo se arremolinó en el aire mientras giraba y corría hacia Cardin, con una visión del mundo tan amplia como la que tenía con su mirada normal. Podía ver a Cardin y, más allá, a Russell recuperándose del golpe que le había propinado su propio compañero. Mientras Ruby corría hacia él, Cardin ya se preparaba para otro ataque, listo para golpearla en el momento en que tomara forma. Cuando lo hizo, Ruby se aseguró de no hacerlo como él quería. Al tomar forma, se lanzó en picado hacia él, simulando un golpe. Cardin lo aprovechó sin dudarlo, blandiendo su maza para alcanzarla, la cual se encendió en una llamarada por el polvo incrustado en su cabeza. Al mismo tiempo, Ruby transformó a Crescent Rose una vez más, dejando que la guadaña se plegara de nuevo en su voluminoso rifle. Incluso si Cardin hubiera tenido la intención de golpearla, y no de desviar su arma, su reacción al cambio repentino fue, una vez más, demasiado lenta. Ruby se abalanzó sobre él, clavándole la bota en la cara, e impulsándose hacia adelante mientras se echaba el rifle al hombro. A través de la mira, vio a Russell, que apenas comenzaba a recuperarse cuando ella amartilló el rifle. Entonces disparó, y el chico mayor salió despedido más lejos por el proyectil de alto impacto del rifle. Bajo el estruendo de Crescent Rose, Ruby oyó un ruido agudo. Su aura pasaba por debajo del umbral. Russell Trush, eliminado, anunció la profesora Godwitch con voz clínica en su juicio. Ruby sonrió con sorna mientras su bota rebotaba contra la cara de Cardin. Giró en el aire al abrir el cerrojo de un tirón y volverlo a cerrar de golpe, dejando escapar un cartucho de acero plateado vacío. Fijó la mirada en Dove, que también comenzaba a recuperarse, con una expresión de asombro en el rostro mientras empezaba a comprender lo que estaba a punto de suceder. Entonces Crescent Rose tronó, y Dove salió volando por el suelo, resonando otro ruido estridente. Dove Bronzewing, eliminada, continuó la profesora Godwitch, con voz aún clínica y fría. Ruby se permitió sonreír. No estaba segura de lo que realmente significaba ganarles a los dos chicos, pero al menos les había ganado. Si nada más, eso era una ventaja. Su sonrisa se desvaneció al caer al suelo, y casi de inmediato vio a Cardin volviéndose hacia ella, su maza impactando contra ella mientras se giraba para encararla, con un gruñido furioso deformando su rostro. De inmediato, Ruby alzó el receptor de Crescent Rose entre ellos, y el grueso metal de su cuerpo impactó contra la maza llameante de Cardin. Un golpe descendente recorrió el aura de Ruby, tensando sus brazos y piernas mientras se preparaba para resistirlo, temblando.
Sin aura, habría resultado gravemente herida. Incluso defenderse como lo hacía habría consumido una gran cantidad de aura. Menos, sin embargo, que si no se hubiera defendido en absoluto. Mientras Cardin preparaba su maza llameante para otro golpe, Ruby observó sus movimientos. Los encontró pesados y potentes, pero amplios y lentos. No podía compararlos favorablemente con los combates recientes en los que había participado. Ni con el mensajero, quien sin duda era más fuerte y rápido que Cardin. Ni con Tauro, que había demostrado mayor habilidad y destreza. Comparado con cualquiera de ellos, Cardin era torpe y lento. Peligroso de todos modos, pero mucho menos de lo que había visto. El mensajero solo carecía de poder por inexperiencia. Tauro, por la ira clara e incontrolable que Cardin le dirigió. Otro matón más y sus amigos imbéciles. Rubia anticipó el golpe de Cardin con uno propio. La cabeza de Crescent Rose se arqueó hacia el rostro de Cardin, quien echó la cabeza hacia atrás para evitar la punta que le rozaba la barbilla. Aun cuando falló, Ruby enganchó Crescent Rose al golpe de la maza de Cardin, trabándose entre sí. Sintió que su golpe se detenía en seco al intentar arrebatarle el arma de las manos, e inmediatamente intentó volver a moverla. Un disparo resonó desde el cañón, atronador, mientras Ruby tiraba y forcejeaba con Crescent Rose. Por un instante lo consiguió, y Ruby sintió que Cardin aflojaba el agarre en su arma. Entonces se solidificó, y tanto Crescent Rose como la maza comenzaron a empujar en direcciones opuestas. Cardin la fulminó con la mirada, mientras Ruby se daba cuenta de que ahora estaba inmovilizada con él. Su agarre se aflojó cuando Cardin giró la maza, inmovilizando a Crescent Rose mientras la arrastraba a un lado. Un instante de vacilación y le haría lo mismo que ella había intentado hacerle a él. Ruby retrocedió, apoyándose en los talones. Cardin. Espetó Esquí. Los ojos de Ruby se apartaron de Cardin y se dirigieron a Esquí, que estaba a pocos metros, con la alabarda al hombro y el disparo listo. Enseguida sintió que Crescent Rose se movía, mientras Cardin la arrastraba hacia donde Esquí apuntaba. O quizá no se daba cuenta de que tenía que detenerse. Pero Ruby lo usó. Cambiando su peso, Ruby se lanzó al columpio de Cardin, dejando que la fuerza del chico la impulsara junto con su aura. Su semblanza le permitió alzar el vuelo justo cuando Esquí disparó, la bala atravesando la tormenta de pétalos que envolvía el cuerpo de Ruby. Algo inusual para ella. Evitaba que sucedieran cosas así al usar su semblanza. Le producía una extraña sensación y le agotaba el aura considerablemente. Aún así, se dejó llevar mientras su cuerpo se retorcía y daba vueltas sin forma en el aire. Vio cómo los ojos de Esquí se abrían de par en par cuando ella lo miró fijamente. Desaparecieron bajo su bota al reformarse su cuerpo, y ella le propinó otra patada en la cara. Pero incluso mientras lo hacía, Crescent Rose se movió entre sus manos, con el cañón apuntando hacia Cardin, y su ojo escudriñando a través de la mira. Alcanzó a ver la sorpresa en su rostro. Ruby disparó, y el retroceso la lanzó contra Esquí con casi la misma fuerza que la bala que impactó a Cardin. Esquí, bajo la bota de Ruby, cayó hacia atrás mientras ella lo pateaba, lo rebasaba y se detenía en seco en el suelo. Otro tono estridente llenó el aire. Esquí Lark, eliminada, apuntó la profesora Goodwitch con total indiferencia. Punto de partido, señor Winchester, le aconsejó un cambio de estrategia. Cardin le lanzó una mirada de reproche al profesor mientras se volvía hacia Ruby, ahora completamente solo. Ruby encontró el cerrojo de Crescent Rose y lo accionó, preparándose para dispararle de nuevo a Cardin. Con la cantidad de veces que le había disparado, le sorprendía que su aura aún no hubiera fallado. Sin embargo, se negó a mirar la pantalla, a arriesgarse a echarle otro vistazo. Había logrado lo más difícil, reducir un equipo entero de 4-1. Eso demostraba su habilidad y la falta de ella por parte de CRDL. Pero si Ruby había llegado tan lejos, no iba a rendirse hasta ganar. Eso no significaba que no pudiera ser inteligente al respecto. Cuando el cerrojo de Crescent Rose se cerró, Cardin retomó la ofensiva. Con un rugido, alzó su maza sobre su cabeza antes de estrellarla contra el suelo de la arena. Ruby pudo ver cómo su aura se alimentaba de la cabeza de la maza, impregnada de polvo. Al impactar contra el suelo, una onda expansiva ígnea surgió del arma, extendiéndose por toda la arena. Fuego y fuerza cubrieron el rastro que dejó, ondulando y danzando mientras se precipitaba hacia ella. Pero Ruby no se dejó llevar por el pánico ni desperdició su oportunidad. En cambio, el cañón de Crescent Rose se abalanzó sobre el suelo tras ella y disparó. El impulso del retroceso la lanzó por encima de la llamarada, describiendo un alto arco en el aire.
Sus ojos plateados permanecieron fijos en Cardin mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro, provocada por la expresión de absoluto estupefacción en el de Cardin. Entonces Crescent se giró en su mano, activándose y disparando hacia el techo. El retroceso y la gravedad lanzaron a Ruby hacia abajo, directo hacia Cardin. Rápidamente, el chico alzó su maza, preparándose para bloquear el golpe como antes. A Ruby no le importó. Si importara, en realidad la ayudaría. Sus armas chocaron en un frío y hueco anillo de acero y un estruendoso choque metálico. Al trabarse sus armas, Ruby activó su semblanza y avanzó, disolviéndose en pétalos. Rodeó a Cardin como el agua que se abre paso en un río. Entonces Cardin cayó entre pétalos, arrastrado por la corriente. El pánico se reflejó en sus ojos mientras Ruby lo arrastraba tras ella, con las armas entrelazadas. En su pánico, no pensó en soltar su maza, solo forcejeando en vano por encontrar un punto de apoyo que ya no existía. La joven lo arrastró, primero por el suelo, luego hacia arriba, describiendo curvas y espirales en el aire, mientras el mundo giraba y se volvía borroso de maneras para las que no estaba preparado, a medida que el suelo se alejaba cada vez más. Hasta que, de repente, el mundo volvió a enfocarse. En el punto más alto de su vuelo, incapaz de impulsar su semblanza para elevarlos aún más, Ruby los dejó volver a su forma original. Giró con los últimos vestigios de impulso que le proporcionaba su semblanza, blandiendo Crescent Rose frente a ella. Cardin, con la maza aún acoplada al arma, sintió como la cohesión entre ambos se desvanecía y caía en picado por el aire. Estrellándose de frente contra la barrera que separaba a los espectadores de la arena, muy fuera del límite establecido para el partido. «Estás fuera», gritó Ruby. Ruby soltó una carcajada que, en mi opinión, habría encajado mejor en alguien como Nora. Como era de esperar, se había defendido bien contra el equipo CRDL. Después de todo lo que habíamos pasado últimamente, si iba a dejar que alguien como Cardin la intimidara, me habría decepcionado. Ruby también se habría sentido decepcionada consigo misma, lo que probablemente explica por qué no sucedió. Así que al final se salió con la suya. Antes de recordar que, de hecho, la gravedad todavía se aplicaba a ella. Cayó de espaldas al suelo desde una altura de entre 6 y 9 metros, al igual que Cardin, que se deslizó por la pared. Ruby golpeó el suelo y dejó escapar un grito de dolor, seguido de un jadeo. ¡Ay! Cardin Winchester, eliminado por salir del ring, dijo Godwich, manteniendo ese tono que me irritaba. Victoria. Ruby Rose. Enhorabuena, señorita Rose, aunque se le descontarán puntos por no prepararse para la caída. Ruby levantó un brazo tembloroso, haciendo el gesto de aprobación con el pulgar. Luego comenzó a incorporarse del suelo, inquieta y temblando. No supe si era por la adrenalina, el esfuerzo o una combinación de ambos. Había luchado con valentía. Cualquiera de las dos cosas era posible. Se apoyó en Crescent Rose, recuperando el aliento. En general, una buena actuación, señorita Rose, explicó Godwich, levantando la vista de su scroll. Aunque no puedo decir lo mismo del equipo CRDL. Si hubieras logrado vencer aunque sea a dos de ellos, habría sido una actuación mediocre. A menos que pretendas seguir entrenando, puedes ir a tu asiento. Gracias, bufó Ruby, sin perder un instante en dirigirse a paso lento hacia las escaleras. «Guau, buen trabajo, Ruby», exclamó Nora, observándola acercarse a nosotras. «Creo que estuvo demasiado cerca», dijo Weiss, mirando hacia adelante. «No es una comparación justa con todo lo que hemos pasado», dije, mirando la pantalla sobre el estadio. «Pero rara vez se ve algo así en un entorno controlado». La pantalla mostraba las reservas de aura tanto del equipo CRDL como de Ruby. Aunque Godwich las estaba liberando para prepararse para el próximo combate, nos dio una última impresión de la situación. Ruby había hecho un buen trabajo al derrotar rápidamente a los secuaces de Cardin. Sin duda, en una batalla real habría podido noquearlos. En cuanto a Cardin, era un rival más duro. A pesar de resistir varios golpes directos de Ruby, ella solo había logrado reducir su aura a poco más de la mitad de su máximo. Mientras tanto, habían acorralado a Ruby al borde de la descalificación. Algo que creo que Ruby ni siquiera notó, dada la forma tan despreocupada en que terminó la pelea. Si hubiera decidido continuar la pelea como tenía previsto, Cardin le habría bastado con una leve brisa para ganar. En cambio, ese golpe de refilón le había arrebatado una cuarta parte de su aura. Cardin era un cabrón de cuidado, mucho más de lo que yo pensaba. Ruby llegó al piso en el que estábamos y se deslizó por el pasillo hacia nosotros.
ya había desplomado a Crescent Rose al subir y se coló fácilmente, sentándose con nosotros. ¿Qué tal lo hice? Preguntó, sin dirigirse a nadie en particular. Lo hiciste bien, le aseguró Pirra, a lo que Jaune asintió en señal de aprobación. Yo personalmente le habría dado al menos una patada en los huevos, dije, mientras observaba a Cardin y a sus compañeros subir las escaleras cabizbajos. De acuerdo, dijo Coco, mientras sus compañeras murmuraban su aprobación. Pero, bien hecho, Tini. No me llames así, y sé que lo habrías hecho, 6. Estoy bastante segura de que lo hiciste alguna vez, resopló Ruby. Lo hiciste bien de todas formas, le dije. Solo ten más cuidado con tu aura, te relajaste demasiado al final. Aunque te doy puntos por expulsar a Cardin, fue bastante gracioso. Sí, era una posibilidad remota, pero sabía que caería en la trampa, dijo Ruby antes de mirar a Jan. Su única reacción fue mirar al frente con gesto hosco. Fue significativo que todos parecieran prepararse para un impacto que nunca llegó. Ruby miró a su hermana un instante antes de volver a mirarme. Lo único que pude hacer fue negar con la cabeza. Sí, esto es un problema. Tras lo sucedido, creo que podemos afirmar que es necesario un cambio en el programa, dijo Goldwich, mirándonos. A partir de ahora, comenzaremos a entrenar con reglas de eliminación y clasificación. Hasta el torneo vital, o hasta que mejore el rendimiento, este será el nuevo procedimiento de clase. Más que nunca, se espera que todos vengan preparados para un combate. ¿Eso significa que ya puedo entrenar? Pregunté, removiéndome en el asiento. Esos bancos eran incómodos, sobre todo cuando llevaba mi equipo. Por primera vez en toda la clase, Goldwich mostró algún tipo de emoción. Una sonrisa burlona. Comenzaremos el siguiente enfrentamiento, dijo, volviendo a su scroll. ¿Podrían los equipos BRNZ y SSSN descender a la arena?